Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta séptima sesión del ciclo de conferencias INER 30 años. Eh, Hoy la conferencia se titula Los universos socioespaciales en la ciudad a propósito de la investigación urbana posgradual en el INER, a cargo de Daniel Santana Rivas y Eulalia Hernández. Daniel Santana Rivas es doctor en Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Geografía y geógrafo por la Universidad Nacional de Colombia. Hasta hace poco fue docente ocasional del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia y actualmente es profesor investigador de la Escuela de Planeación Urbano Regional de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Sus campos de actuación son la geografía urbana y política. Y nuestra colega Eulalia Hernández Ciro es historiadora y doctora en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Estudios Socioespaciales de la Universidad de Antioquia, investigadora y docente, interesada en la historia urbana y la memoria barrial, el patrimonio y la cultura, la arquitectura y el urbanismo, la planeación urbana y las teorías y metodologías de la historia. A él y a ella les agradecemos su presencia hoy. Eulalia pues ya es una habitual de este espacio, ya que hace parte del comité académico que organiza este ciclo de conferencias. Nos acompañan aquí también el profesor Carlo Emilio Piazzini, quien integra también el comité académico que organiza este ciclo de conferencias, y nuestro apoyo técnico, Nelson Ramírez, quien se ocupa de las comunicaciones en el INER, y David Londoño, quien está encargado pues de toda el área de sistemas del INER. A ellos dos les reiteramos nuestro agradecimiento. Daniel y Eulalia van a hacer su presentación por alrededor de 40 minutos y posteriormente vamos a dar paso a un debate que va a tomar en cuenta las preguntas que ustedes tienen a bien enviarnos mediante el chat del Facebook Live. Para ese debate, pues el compañero Emilio va a estar animando ahí las preguntas y respuestas. Le recordamos además que esta conferencia, así como las demás, van a estar grabadas en el sitio internet del INER, en su canal de YouTube y también aquí en el Facebook Live. Pues no siendo más, le damos la bienvenida y reiteramos nuestro agradecimiento a Daniel y a Eulalia. Tienen la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Pues no, estamos muy contentos de hacer parte de ese ciclo y yo pues personalmente de haber podido trabajar con Daniel en esta exploración. Entonces, no, gracias por la invitación. Yo invito a Daniel que dé un saludito para ya después empezar a compartir la presentación. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar acá con ustedes y bueno, y compartir esta charla con Eulalia. Listo, gracias Daniel. Bueno, voy a compartir aquí la presentación. Listo, ahí la están viendo. Perfecto, bueno. Como decía, pues el título de nuestra presentación de hoy es Los universos espaciales en la ciudad a propósito de la investigación urbana posgradual en el INER, ¿cierto? Un poco, pues Daniel y yo provenimos de la historia y la geografía y hemos estado interesados como por temas urbanos, y conversando pues a propósito de su paso por el INER con Daniel, pues pensábamos que si la investigación regional había sido uno como de los fuertes del instituto, ¿qué pasaba también con la investigación urbana? Porque también conocíamos que habían trabajos al respecto y que también era una beta como muy interesante. Entonces, como que la pregunta que nos hacíamos era un poco cómo ha sido esa investigación urbana, sobre todo en los trabajos de posgrado dentro de la maestría del Instituto de Estudios Regionales y la maestría en Estudios Socioespaciales. Entonces nos propusimos hacer como un ejercicio de revisión temática, conceptual y bibliográfica por esos universos socioespaciales en la ciudad. Y de ese ejercicio exploratorio resultaron, pues lo que vamos a presentar hoy está en 5 puntos. Un poco es de la ciudad en la que se estudia a la ciudad que se estudia. Es un poco también como la contextualización de la maestría.
El segundo punto es por sus conceptos y bibliografías los conoceréis, una década de miradas a los universos socioespaciales en la ciudad, que hacemos un poco como acento en lo teórico y en los mapas bibliográficos. Un tercer punto tiene que ver con Henry Lefebvre y bueno, y cuáles han sido como esos usos y esos abusos en la maestría. Un cuarto punto tiene que ver con las miradas transdisciplinares y las herramientas metodológicas y al final intentaremos hacer como una síntesis y retos. Entonces, bueno, también estamos esperando sus preguntas por el chat de Facebook para que podamos conversar al respecto. Bueno, yo voy a empezar con esa primera parte de la ciudad en la que se estudia a la que se estudia. Ahí pues es importante como hablar un poco de cómo ha sido la investigación urbana en Medellín, ¿cierto? En una ciudad donde no hay licenciatura en geografía, donde hay también como un panorama diferente a otras ciudades respecto al pensamiento sobre el espacio y sobre la investigación urbana. Encontramos que la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, con la Escuela de Planeación Urbano Regional y con la Escuela del Hábitat, que ya llevan varias décadas, habían sido como un foco desde donde se ha hecho la investigación urbana en la ciudad, pero entre esas dos escuelas incluso con muchas diferencias de enfoques, de metodologías, de temas. Entre la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional también ha habido otras iniciativas, pero no habían sido tan sistemáticas en ese momento. Y nos encontramos que la maestría en estudios socioespaciales, que su primera corte empieza en el 2007, pero que sabemos que el proceso de creación es anterior, nace en el 2007 en una coyuntura o en lo que hemos llamado como en unas condiciones espaciales y temporales específicas, que es todo este boom del urbanismo social desde la primera administración de Sergio Fajardo en el 2004 y que tuvo cierta continuidad con el gobierno de Alonso Salazar hasta el 2011, donde la ciudad también se convirtió en una especie de modelo tanto y de referente para investigadores nacionales e internacionales, y eso también creemos que motivó unos debates diferentes y especiales respecto a este tema de la ciudad y del urbanismo. Entonces, en este contexto del urbanismo social y de esos cambios que se estaban dando en la ciudad, surge la maestría en el 2007. Y en contraposición también surgen, o no en contraposición, también como contemporáneamente surge la maestría en Urban, en procesos urbanos ambientales y también otros espacios en la UPB, posteriormente en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, en la Santo Tomás. Entonces, bueno, creemos que ese panorama es interesante, situar la maestría ahí en esos años en los que surge, porque también hay una diferencia en la maestría y es que surge en una facultad de ciencias sociales, en un instituto de estudios regionales al lado de una facultad de ciencias sociales y humanas, y además en una universidad como la Universidad de Antioquia, donde no hay como una tradición en arquitectura, en urbanismo y en planeación. Entonces también, bueno, cómo es la mirada a la ciudad desde esa óptica y desde esa perspectiva. Entonces lo primero que queríamos hacer era como situar un poco ese contexto de surgimiento de la maestría, porque además eso también va a impactar como los temas y los intereses de los estudiantes después de todo este boom del urbanismo social. Entonces, la maestría, acabamos de iniciar la 7ª corte en el 2020, hemos tenido 7 cortes, ahí un poco trajimos como el recuerdo visual desde la primera corte de la que yo soy egresada y la que hice parte. Entonces un poco tiene algo de biográfico estas líneas. La segunda, la tercera, van como en este orden de izquierda a derecha, como quisimos traer un poco, como poner en escena esas espacialidades de la maestría. Y acá un poco resumen en cifras, ¿cierto? Entonces tenemos 7 cortes, en promedio han sido 95 matriculados. Esta cifra puede variar porque algunos desertaron, algunos no, o algunos entregan pues los trabajos de grado después de haber iniciado. Entonces, en promedio más o menos hemos tenido o tenemos 95 estudiantes, porque como les digo, está vigente la 7ª corte. Las 4 primeras cortes tuvieron una particularidad y es que ofrecían unos énfasis temáticos. Entonces, de alguna manera, esto marcaba también los intereses investigativos de los estudiantes, la articulación con los grupos de investigación, aunque tampoco era como una camisa de fuerza, pero sí incidía como en esas temáticas y en los enfoques de los cursos.
Las dos primeras cortes, la primera que empezó en el 2007 y la segunda que empezó en el 2010, tuvieron las líneas procesos de configuración territorial y espacialidades de la guerra. Ahí en la segunda corte se integró la línea de bienestar e integralidad socioespacial, y en las otras dos cortes hubo también una diversidad temática y de líneas a partir de temas de género, de territorio, de moralidad, movilidad y subjetividad, ¿cierto? O sea, esas primeras cuatro cortes tuvieron unos énfasis temáticos que nos parece interesante tener en el análisis, y a partir de las otras cortes ya nos ofrecieron esas líneas y énfasis temáticos, pero en los últimos tiempos hemos venido trabajando a partir de los programas de investigación de línea. Bueno, nosotros hicimos un corte del 2010 al 2019, que eran las tesis que tuvimos al año pasado que habían entregado, ¿sí? En ese periodo de tiempo encontramos 44 trabajos de grado de los egresados de la maestría en estudios socioespaciales, y de ahí hicimos como un primer filtro y encontramos 18 investigaciones urbanas, o sea, un 41% de trabajos, ¿cierto? O sea, como que de esos 44%, 44 trabajos, un 41% se encargaba de alguna manera de la ciudad y del urbano. Y que también sabíamos que en la corte sexta, que muchos de los estudiantes están entregando trabajos, y en la corte séptima que inicia, vienen varias investigaciones urbanas que ahora vamos a mencionar un poco como cuáles son esas particularidades, pero nos parece interesante tener en perspectiva como este balance de estas primeras 10 décadas, de esta primera década y las que vienen. Bueno, entonces con ese filtro que quisimos mostrarlo también por cortes, o sea, de esas 18 tesis que encontramos en esos 10 años encargados del urbano, entendiendo el urbano como una escala de análisis de procesos y espaciales, encontramos, por ejemplo, que en la primera corte fueron 5 tesis, en la segunda 3, en la tercera 4, en la cuarta 1 y en la quinta corte 5, ¿cierto? Pero que además esa mirada a lo urbano era diferencial, pues pudimos agruparlo como en dos grandes categorías como en términos analíticos. Entonces, una primera forma que nos encontramos es la ciudad como contexto, pero a diferencia como generalmente se ha trabajado el espacio en las ciencias sociales y humanas, no es como un contexto muerto o vacío, sino como un contexto activo, ¿cierto? Pero en que habían otros que eran los focos de interés o temáticos, pero que la ciudad era un contexto importante. Ahora vamos a ver como en detalle cómo se ve eso ya en términos de teorías y de metodologías. Y un segundo bloque de trabajos es la ciudad como escala y objeto de indagación, ¿cierto? Donde ya es un trabajo más sistemático, donde la ciudad misma es objeto de investigación o donde hay otras consideraciones. Entonces, por eso hablamos de ese tránsito de la ciudad en la que se estudia a la ciudad en la que se estudia. Hicimos también esa distribución por corte, ¿cierto? Cuánto representaba la ciudad como contexto y la ciudad como objeto de escala de indagación. Entonces, podemos ahí ver un poco la curva, y como hay como varios trabajos al inicio, luego hay como una decreciente en la tercera y en la cuarta corte, por decirlo así, y luego hay otra vez como un interés en la ciudad y lo urbano, ¿cierto? Y hicimos también como un primer ejercicio de localización de la investigación urbana en unos puntos. Esto es como un corema muy sencillo, pero que nos servía a hacer una primera localización de sus trabajos de maestría, que ya vamos a ver en detalle. Y de esta lectura espacial encontrábamos que había también como una relación centro y periferia, ¿cierto? Varios de los trabajos estaban dedicados a Nueva Jerusalén, a la zona nororiental, a la Comuna 6, a las escaleras de la Comuna 13, el Parque Biblioteca España, un colegio en Toscana que también actuaba en una forma como de periferia urbana también, porque es como en límites con Bello y en límites de varias comunas, al lado del río, la nueva Villa de la Burrá, bueno, varios lugares, y que también había otro énfasis en el centro, ¿cierto? Los trabajos que se hacían de las salas de Teatro X, sobre el centro de Medellín, sobre el inclinato en Niquitao, sobre el Parques del Río. Bueno, hicimos como una primera localización de esas investigaciones, pero ahora esto para que tengamos este panorama así en la mira, y ahora volvemos como a otra vez esa
localización de la investigación urbana de la maestría en estas décadas, a ver qué nos puede decir. Si quieres, Daniel. Sí. Bueno, muy bien, retomando, entonces, más que plantear, digamos, un análisis bibliométrico, digamos, de cifras frías, para luego clasificar a partir de autores o de posturas teóricas, como bien lo destacaba Eulalia, decidimos hacer una primera distinción temática. Entre unas tesis, digamos, en donde el urbano actúa como una especie de contexto socioespacial, ¿cierto? Que no es, digamos, el objeto o sujeto de indagación directamente del ejercicio de investigación, y una segunda categoría en donde el urbano es específicamente la escala del sujeto objeto de investigación. Entonces, en esta primera categoría, bueno, es muy interesante. Acá hay cerca de 8 o 9, digamos, trabajos de investigación en donde uno encuentra, digamos, que el espacio, digamos, como contexto, adquiere unas dimensiones bastante específicas que son leídas a través del fenómeno socioespacial que se está analizando, y uno encuentra, digamos, hay unas coincidencias temáticas. Por ejemplo, hay una línea, digamos, que articula el espacio urbano y la juventud, la juventud vinculada al espacio urbano, ¿cierto? Que tiene que ver con la tesis de Mil Espadas de López y López del 2010, ¿cierto? Una que está también más adelante. Hay otra segunda línea, digamos, temática, que vincula, digamos, el espacio urbano y las dinámicas, digamos, de raza y de destierro de la población negra, ¿cierto? Y hay un tercer eje que tiene que ver con el ciberespacio, y un último eje que tiene que ver con sexualidades y espacio urbano. Son más o menos esos cuatro temas. Entonces, uno lo que encuentra, digamos, en términos comunes, es que aparece bastante la trilogía, digamos, de la trialéctica del espacio de Lefebvre. Por ejemplo, en las tesis sobre juventud hay una especie de análisis, digamos, el análisis está enfocado en cómo, digamos, las políticas públicas de la juventud crean unos espacios concebidos, ¿cierto? Y cómo, digamos, las prácticas de la juventud contradicen mediante distintos espacios vividos esas espacialidades concebidas. En el caso, por ejemplo, de las que abordan las dinámicas raciales en Medellín, digamos, es posible observar, digamos, que distintas localizaciones en la ciudad, por ejemplo, los barrios de periferia, ¿cierto?, de autoconstrucción, los conjuntos habitacionales de vivienda de interés social, o espacios públicos, digamos, como el Parque San Antonio, son una especie de lugares que actúan como unos contraespacios desde los cuales, digamos, las comunidades negras, ¿cierto?, elaboran, digamos, prácticas de reexistencia en la ciudad, ¿cierto? Por ejemplo, en el trabajo del profesor Andrés García hay una tipología urbana de cómo distintos lugares en la ciudad actúan como espacios del destierro y como espacios, digamos, para prácticas de reexistencia, ¿cierto? Como una forma, digamos, de convertirlos en un contraespacio. Lo mismo ocurre, digamos, con la tesis, algo similar, digamos, con la tesis de Rosa Marina, ¿cierto? Que aborda la práctica del tumbado de las mujeres negras, y en donde, digamos, el asunto del tumbado, digamos, y su expresión, por ejemplo, en el Parque San Antonio, es una manera, dice ella, digamos, digamos, es una estrategia, digamos, corpoterritorial, como ella lo indica, para que las mujeres negras lean lo que es la ciudad de Medellín, ¿cierto? Y resistan un poco, digamos, a su incorporación ahí en el mercado laboral doméstico de la ciudad. En ese tercer eje, digamos que sobre ciberespacio y espacio urbano, hay una particularidad, y es que se leen a partir de la dialéctica espacial, pero vista a partir de las categorías de Eduard Soya, ¿cierto? El primer espacio, el segundo espacio, el tercer espacio, y uno lo que identifica es que las autoras
sostienen, digamos, Medellín, el espacio urbano de Medellín es como una suerte de primer espacio, digamos, que se refleja, digamos, de una manera bastante compleja en el ciberespacio, que viene siendo el tercer espacio y que es la categoría de análisis, digamos, que ellas abordan, ¿cierto? Entonces, en el primer caso, digamos, de Palacio Garcés, digamos que el espacio, digamos, de la ciudad, ese primer espacio es como una especie de fuente de alienación para los jóvenes, del cual ellos, digamos, huyen, ¿cierto? Y comienzan a configurar ese tercer espacio ahí en el ciberespacio, más o menos ese planteamiento. Entonces, tenemos esas diversas. Voy a ir, puedes pasar la siguiente, Eulalia, por favor. Pues, Eulalia, puedes pasarla. Vale, gracias. Y bueno, entonces, siguiendo, digamos, hay otro conjunto de tesis, ¿cierto? Que son las que tienen que ver con sexualidad y espacio urbano, en donde, digamos, hay una especie de correlato digamos, en cómo la moralización de las prácticas sexuales implica su encasillamiento en distintas porciones, digamos, del espacio urbano, ¿cierto? Eso aparece, por ejemplo, como unas prácticas sexuales disidentes, digamos, que toman lugar en espacios muy específicos. Uno de los ejemplos son las salas X en el centro de Medellín, ¿cierto? Se hace una lectura, digamos, geohistórica de lo que han implicado, digamos, esas salas y de cómo han sobrevivido, digamos, a los procesos de cierre de los otros tipos ahí de cines comerciales que existían ahí en el área central. Digamos, por ejemplo, las prácticas del cruising, de la tesis de Elkin, tienen que ver, digamos, con cómo el espacio es una especie de actante, ¿cierto?, que favorece esa práctica del cruising, ¿cierto?, que es una práctica, digamos, incluso, ¿cómo diríamos?, estigmatizada dentro de la misma comunidad gay, ¿cierto?, y como, digamos, lugares que son, digamos, en donde hay baja copresencia, que son oscuros, son dados para esa práctica, ¿cierto? Y que está un poco desvinculada de los circuitos más comerciales, digamos, de los bares gays, por ejemplo. Entonces, podríamos concluir para ir cerrando este primer apartado, digamos, que a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en las ciencias sociales, muchas veces cuando los procesos sociales ocurren en la ciudad, ¿cierto? Ese contexto socioespacial urbano es una especie de reflejo de esas dinámicas sociales, ¿cierto? En cambio, digamos, todos los ejercicios de investigación que estamos comentando tienen la particularidad de que ese contexto socioespacial da forma al fenómeno que se está analizando. Tienen, digamos, en común siempre esa referencia que se repite ahí a la obra de Lefebvre y a la dialéctica espacial, que después vamos a analizar con un poco más de detalle. Y acá, bueno, llegamos a la siguiente, digamos, división temática, que es la ciudad, digamos, como un universo socioespacial a investigar, ¿cierto? Son las tesis, digamos, que abordan lo urbano como objeto de investigación. Acá también, digamos, hay unas líneas que podemos identificar claramente. Las dos primeras, bueno, está Eulalia, es una línea, digamos, en donde, digamos, la historia urbana sale un poco de esas coordenadas, digamos, cartesianas de espacio y tiempo, que son características tanto, digamos, de la historia urbana como incluso de la misma geografía, ¿cierto? Y de otras ciencias sociales, y en donde la ciudad pasa a verse en términos espaciotemporales, ¿cierto? Y tienen, digamos, ambas tienen en común, digamos, el asunto de intentar redefinir el espacio y el tiempo de una manera no cartesiana. Entonces, digamos que las periodizaciones, los ejercicios de periodización, no son secuenciales, ¿cierto? No son lineales, no son, digamos, teleológicos, y digamos que el espacio, los espacios que se van produciendo en esos distintos momentos que las autoras van analizando, involucran mucho otra vez la triada de Lefebvre, ¿cierto? Y sobre todo la representación de los espacios a partir, digamos, de las prácticas de planeación y del desarrollo,
y el espacio vivido. Digamos, tienen, digamos, una diferencia, pues en el caso de Eulalia, ella intenta, digamos, logra, digamos, plantear esa relación entre el espacio concebido y el espacio vivido sin separarlo de una manera, digamos, artificial, ¿cierto? Mientras que en el caso de Gómez, el objetivo de ella sí es plantearlo de una manera bastante contrastada, ¿cierto? Por eso recurre, digamos, no solamente al análisis de los procesos de planeación urbanos en Medellín, sino a la literatura y al espacio vivido en esos momentos. Esa sería, digamos, una de las primeras líneas en este sentido. Hay otra línea, digamos, que es más grande, que es la más, digamos, la más numerosa, que son trabajos que abordan, hacen crítica, digamos, socioespacial de distintos procesos que se dieron durante la implementación del urbanismo social en Medellín. Entonces, digamos que ahí podemos también, dentro de ese gran eje, bueno, sostener, digamos, que estas tesis son posteriores, digamos, al urbanismo social, ¿cierto? Que se acaba, digamos, formalmente en el 2011, aunque después ha seguido siendo utilizado como estrategia de marketing, ¿cierto? Pero en términos formales son análisis, para decirlo de una manera así coloquial, post-mortem, ¿cierto? Del urbanismo social, y en gran parte, digamos, reúnen críticas socioespaciales bastante elaboradas de distintos temas. Entonces ahí hay unas series de subcategorías en las que tenemos, digamos, unas primeras tesis que involucran, por ejemplo, la categoría del territorio, ¿cierto? Ese asunto del giro de lo territorial en las ciencias sociales, digamos, en los debates públicos y en los movimientos sociales, llega a partir de algunos trabajos de investigación, como este que tenemos acá sobre el PUI, ¿cierto? Donde se incorpora el asunto del concepto de territorio urbano de Milton Santos, por ejemplo, o en una tesis que es posterior, está en la siguiente diapositiva, que tiene que ver con los procesos de borde en la comuna 6, ¿cierto? En donde el borde se plantea como un espacio multiterritorial, aludiendo ahí a Rogerio Hasbart. La otra línea tiene que ver, digamos, con el concepto del derecho a la ciudad, que digamos que no había emergido tan directamente antes en las tesis anteriores, ¿cierto? Y en donde se aborda el asunto del derecho a la ciudad a partir de prácticas estatales, curiosamente, ¿cierto? Ligadas a la Biblioteca España y al diseño, a los procesos de diseño urbano en Parques del Río, ¿cierto? Entonces, finalmente, digamos, uno podría sostener, digamos, que estas tesis hacen, digamos, un uso extensivo, digamos, también de todas las categorías de Henry Lefebvre, ¿cierto? Aunque incorporen unas adicionales, ¿cierto? Y sobre todo se valen de esas categorías ahí del primer espacio, del segundo espacio, del tercer espacio. Muchas veces esas categorías de Lefebvre son leídas a partir de la obra de Soya, lo que, digamos, facilitaba en cierto momento que no había, digamos, el acceso, digamos, a la obra en castellano en Lefebvre, lo que tiene algunas implicaciones ahí teóricas y epistemológicas que vamos a conversar ahí después. Vale, muy bien. Entonces, este precisamente no es una representación espacial así muy elaborada, pero sirve, digamos, para notar un poco, resaltar esas dimensiones escalares de las tesis. Ahí no están, digamos, localizadas todas, sino que el interés, digamos, de ubicarlas es dar cuenta, digamos, de que la gran mayoría hacen digamos, abordan escalas que son principalmente locales, ¿cierto? Son pocas las tesis que abordan el espacio urbano quizás como totalidad. Ese es un rasgo ahí definitorio de ambos grupos de tesis, ¿cierto? Las que abordan lo urbano como contexto y las que abordan lo urbano como objeto de indagación. Dale, entonces Eulalia, si quieres iniciar acá. Gracias, Daniel. Sí, bueno, esto un poco lo hemos venido también conversando, como en esa revisión temática y bibliográfica,
nos encontramos como que un sustrato común era Henry Lefebvre, y entonces dijimos, bueno, claro, podemos hablar como de unos usos y de unos abusos, ¿cierto? Y también empezar como a recordar, con lo que decía Daniel también, un poco la producción del espacio sale en el 74 en francés, no, pero apenas es hasta el 2013 que se traduce al español, ¿cierto? Y durante las primeras cortes de la maestría, recuerdo que la profesora Elsa Bler y Clara García tenían una edición en francés, que luego estuvo otra, no sé si la misma, en el centro de documentación, y llevaban a las clases. Eso fue en el 2008, que entró, o sea, el numerito que está en negro es el año de publicación de la edición en francés, en inglés y en español, y el otro numerito es la llegada al CEDINER, que puede ser un elemento interesante, o que también pues los libros nos conseguimos versiones digitales y en librerías pudimos comprar como la versión en español y otras, pero también es interesante indagar eso, ¿cierto? Cuando de alguna forma también tuvimos un acceso más generalizado a la obra de Henry Lefebvre. Yo recuerdo que por lo menos las primeras cortes pudimos leer algo en inglés, ¿cierto? Y que serían a partir del 2013 con la edición en español, que creo que se han podido tener otros acercamientos a ese texto en específico. Incluso fue chiste pues de algunas cortes que la traducción del libro ameritaba una prórroga para realizar el trabajo de investigación, porque si es a Lefebvre es complejo leerlo en español y más aún pues como en otro idioma. Pero esto para decir que de esas 18 tesis de grado que estamos trabajando, de las que estaba hablando Daniel y que clasificamos como de investigación urbana, 14 hacen un uso explícito de Lefebvre y su trialéctica, o sea, es decir, casi el 78% de los trabajos. Y eso creo que podemos hacerlo extensivo a los 44 trabajos que hay hasta el 2019. Incluso Jaime Bornacelli hace un pequeño estudio bibliométrico de lo que había sido hasta el 2014 y también coincide en esa tesis que el texto más citado es la producción del espacio de Henry Lefebvre, ¿cierto? Entonces podríamos decir que no solo en el campo de la investigación urbana, sino que en general es una obra bastante citada, y clasificamos como 3 usos. Un primer uso es que ese asunto de la producción social del espacio es un elemento principal de los estudios socioespaciales, porque eso es otra cosa que queríamos resaltar, y es que en la mayoría de los trabajos de la maestría hay un esfuerzo teórico muy importante, no solo pues como en cada caso específico, sino por decir qué es eso de los estudios socioespaciales y qué es eso del enfoque socioespacial. O sea, que en un primer, así no sea una categoría analítica central, sí aparece la referencia a Henry Lefebvre dentro de esos universos. El segundo uso es ya esa operacionalización de la trialéctica, ¿cierto? Haciendo foco en alguna de las 3 dimensiones. Esta fue la que más encontramos, ¿cierto? Como la más común de los 3 usos, y que está en esa categoría segunda de lo que llamamos los estudios, la ciudad como escala o objeto de investigación. Y ahí veíamos una cosa interesante, y era que había un énfasis también en los espacios, en las prácticas espaciales y en las representaciones del espacio, ¿cierto? Pero que así se escogiera una u otra dimensión, había un interés por poner en esa trialéctica funcional, ¿cierto? Esa rejilla, y que varias de esas exploraciones no se hacían tanto a través de Lefebvre, sino a través de ya las apropiaciones de Harvey y de Soha. Y un tercer uso es como esa condición del espacio como producto y productor, como productor y producto de lo social, y es como esa producción social del espacio de Lefebvre sirve para problematizar esos hechos sociales, ¿cierto? Como la música o la salud o la relación sexualidad y espacio público se pueden volver productoras de lo social. Sí, esos fueron como los 3 usos centrales que encontramos de Lefebvre. Y en términos de los abusos, pues nos preguntábamos si ese uso extensivo de las investigaciones tiene que ver con que sea una analítica muy fructífera, o que en muchos casos era una apropiación acrítica, ¿cierto? Pues lo dejamos ahí como pregunta. En otras pensábamos ese eclecticismo con el que se usa Lefebvre, que posibilita y que no. Ahora me gustaría que Daniel mencionara un poquito de ese aspecto del eclecticismo, porque él tiene como una visión interesante sobre qué permite ese eclecticismo. Y a propósito de esas apropiaciones de los trabajos vía Edward Soha y David Harvey, menciono así en términos generales también
Como, por ejemplo, el concepto del derecho a la ciudad, que se ha vuelto una moda también en los últimos tiempos, nos preguntábamos que si se trata de un uso crítico y teniendo en cuenta el contexto geohistórico en el que fue producido en la Francia de los 60 o cómo se usa, y también qué pasaba con el concepto, qué pasa, por ejemplo, con el concepto de producción. Y en ese contexto, en términos de los estudios urbanos en general, ¿qué tan particular es el uso que hace Lefebvre, que hacemos de Lefebvre dentro de la maestría a otros usos que se están dando en Latinoamérica? No sé si Daniela ahí quiera complementar algo. Vale, sí, bueno, sobre el eclecticismo es interesante notar, por ejemplo, la puesta en diálogo de Lefebvre con Foucault, por ejemplo, siendo, digamos, que eso es frotar ahí dos bloques filosóficos contrarios, ¿cierto? Totalmente. Digamos que esos frotes son muy interesantes, digamos, lo que uno puede entender de eso es que enriquecen, digamos, las visiones teóricas e incluso metodológicas de los trabajos de investigación, ¿cierto? Pero tienen una limitación en la medida en que digamos, los conceptos de Lefebvre muchas veces se utilizan de una manera poco profunda, ¿cierto? No se reflexiona sobre qué es la categoría de la producción, ¿cierto? De dónde toma Lefebvre la categoría de la producción, que es tan importante para entender el contexto urbano, ¿cierto? La categoría de la producción está vinculada, digamos, con la obra específica de los Grundrisse, de Marx, donde la producción, digamos, tiene un sentido material y tiene un sentido, digamos, también inmaterial, y que él antepone, digamos, a la ciudad y al espacio urbano como obra, ¿cierto? Esa dialéctica entre obra y producto, por ejemplo, no aparece, ¿cierto? Tampoco aparecen otros tipos de trialécticas que plantea Lefebvre, ¿cierto? Que están relacionadas con, por ejemplo, con el análisis del urbano a partir de las formas, funciones y estructuras, o a partir, por ejemplo, de lo que llama isotopías, que son estos espacios homogenizados, las utopías y las heterotopías, ¿cierto? Él también tiene, digamos, una concepción particular de los espacios heterotópicos que no es la misma, digamos, de Foucault, por ejemplo. Entonces, digamos, con ese asunto, con ese ejercicio ecléctico, a veces se pierde, digamos, un poco de la profundidad que podría aportar Lefebvre para ciertos análisis socioespaciales, digamos, urbanos. Y el asunto, digamos, de la interpretación de Lefebvre a partir de las obras anglosajonas es bien pertinente, ¿cierto? Por ejemplo, el uso que se hace de los tres espacios de Edward Soya, digamos que esa es una versión de las ideas de Lefebvre sin dialéctica, por ejemplo. Lefebvre planteaba esas tres espacialidades de una manera bastante dialéctica a partir de tensiones, de conflictos, y Soya, digamos, las desglosa muy anglosajonamente en términos analíticos, ¿cierto? Entonces, hay que estar como atentos a esas interpretaciones. No son las únicas, por ejemplo, en la geografía urbana crítica brasileña hay muchísimas interpretaciones que datan de décadas, desde los años 70, digamos, de las obras de Lefebvre, y es válido utilizarlas también, ¿cierto? Haciendo las salvedades. Y otro elemento, digamos, que comenzó a destacar Eulalia, es que a pesar, digamos, de que hay un uso recurrente de Lefebvre, los textos específicamente urbanos sobre Lefebvre digamos, no se han explorado, digamos, con la suficiente profundidad, ¿cierto? No se ha explorado, por ejemplo, el texto de lo rural al urbano, el texto sobre el marxismo y el pensamiento de la ciudad, ¿cierto? Que es un texto supremamente, digamos, didáctico y fácil de leer, y ese texto clave que está ahí, que se llama Espacio y Política, ¿cierto? Hay unos textos que son, digamos, es como una invitación, no tanto, digamos, un cuestionamiento a los ejercicios de investigación, sino una invitación, digamos, a seguir profundizando ahí en lo que Lefebvre tiene, digamos, para analizar esos universos socioespaciales urbanos. Listo. Gracias. Sí, un poco como en esa misma línea, además de todos esos trabajos de Lefebvre, también consideramos que desde la teoría urbana o desde los estudios urbanos también hay herramientas interesantes que nutren como los estudios socioespaciales. Bueno, y pasando al cuarto punto, que tiene que ver con esas miradas transdisciplinares y herramientas metodológicas, pues no nos podíamos quedar solo como en esas miradas teóricas, porque sabemos que buena parte de la investigación también tiene que ver con el cómo se operacionalizan esas rejillas analíticas y esos enfoques.
Entonces, bueno, la maestría pues desde su nacimiento ha sido un programa inter y transdisciplinario, tanto por la formación de sus docentes como por la procedencia disciplinar de sus graduandos, ¿cierto? Y también por estar en ese campo de los estudios socioespaciales que no es disciplinar, sino todo lo contrario. Entonces hicimos un pequeño estudio de esos 18 graduandos que trabajan sobre temas urbanos de la ciudad, cuál era su procedencia disciplinar. Encontramos que hay un gran campo que son comunicadores sociales y periodistas, casi un 25-26% pertenecen a esa área. Luego divididos están entre trabajo social, historia, antropología y psicología, otro segundo grupo, y luego más repartidos, bibliotecología, diseño industrial, arquitectura, sociología, y hay otros dos, derecho y odontología, que parecieran como, pues son unas formaciones disciplinares, pero en la experiencia, pues los egresados han tenido acercamiento a las ciencias sociales y humanas, pero sí, un poco resaltar esta pluralidad. Lo que veíamos también en las bibliografías es que si bien hay un común sustrato de los estudios socioespaciales, también es interesante, y en eso va como lo del eclecticismo que mencionaba Daniel, que traen también pues de sus disciplinas o sus trayectorias otras bibliografías, otros enfoques, y las ponen allá a dialogar con los estudios socioespaciales. Eso nos parecía muy interesante. Y respecto a las estrategias utilizadas en la investigación urbana, encontramos varias, hicimos como una categorización. Tenemos la etnografía, tenemos otras actividades participativas que no las pusimos en la etnografía, porque no dicen explícitamente son ejercicios etnográficos o no, sino que se trata de historias de vida, de recorridos, de entrevistas, de observación en campo, que podrían ser parte de la etnografía, pero los autores no lo explicitan como un enfoque etnográfico, entonces lo separamos. Otras que tienen que ver con cartografía social, con investigación documental, con trabajo en archivos históricos, con análisis escalar, narrativas audiovisuales, estudio de caso y análisis de datos a partir de herramientas espaciales. Ese va a ser solo un caso y ahora volvemos a ese caso. Pero aquí no es que, aquí hay una mezcla interesante también. Yo creo que este gráfico nos permite ver también eso, o sea, la mayoría de trabajos mezclan varias herramientas de investigación, y unas de las que casi como el 40% reúnen la etnografía y las actividades participativas. Y dentro de la etnografía hay versiones interesantes como la ciberetnografía, como la etnografía espacial, que también es un curso de metodología que se dio que se da desde el primer semestre en la maestría, y que ha tenido varias, a la profesora María Teresa Arcila, Clara Aramburo y ahora la profesora Natalia Quiseno. Hay también alusiones explícitas a esa etnografía espacial, pues ahí hay varios tipos de etnografía multisituada, hay varios tipos de etnografía. Entonces eso es como un gran componente de lo que han sido esas metodologías. Luego sigue la investigación documental. Hay algunos trabajos que tienen trabajo con archivos históricos. Diferenciamos esa investigación documental de los trabajos que abordan archivos de prensa o otros archivos históricos. Tenemos cartografía social también como otro elemento ahí importante. Y luego ya siguen el análisis escalar, las historias de vida y las narrativas audiovisuales y los estudios de caso. Ahí, si bien análisis escalar creemos que también puede ser una de las metodologías transversales a varios trabajos, sino que pusimos los que pusieron explícitamente el análisis escalar, pero creemos que esa es otra de las particularidades de estas tesis que trabajamos. Y un solo caso de análisis de datos a partir de herramientas espaciales. Entonces aquí, como en términos de síntesis, claro, la investigación cualitativa etnográfica ha sido la principal perspectiva metodológica de esas investigaciones. Eso tiene que ver con la formación de los estudiantes y los intereses temáticos, pero también con los cursos de la maestría, las trayectorias investigativas y extensión de los profesores y de los grupos de investigación. Veíamos que Natalia en las conferencias pasadas hacía énfasis en eso, que ella no podía desligar en el INER lo que han sido las trayectorias de investigación, extensión y docencia, porque están interconectadas, ¿cierto? Aquí también encontramos lo mismo, sino que un poco la entrada de hoy es por esos trabajos de maestría. Y creemos que eso genera una impronta interesante que también está atada con el asunto del Lefebvre, y es que eso ha permitido hacer énfasis en las prácticas, en las apropiaciones del espacio y también en las disputas y en las tensiones de la vida urbana, ¿cierto? Bueno, otro asunto es que la novedad de algunas temáticas
exigen nuevas metodologías. Entonces, por ejemplo, en el caso de la sexualidad y del espacio público, ¿cierto? Cómo esas investigaciones tenían unos retos interesantes y cómo esas materialidades y esos actantes son importantes. Ahí también sería muy interesante volver a tener ese curso de materialidades que dio el profesor Emilio Piazzini en las mismas cohortes, en las primeras cohortes. Bueno, y otra ausencia como muy notable es como una ausencia en el análisis espacial vía la cartografía, la geografía urbana, la geografía del paisaje, la planimetría, el dibujo. Encontramos pocos trabajos que incluyen mapas y cuando lo incluyen a veces son mapas traídos de Wikipedia que se utilizan para ubicar puntos, más como una ilustración, pero no hay como un manejo técnico de la escala, de muchas otras cosas que creemos que sería un asunto interesante e importante para nuestra maestría. Y otro es que también hay una ausencia en el uso de información estadística y cuantitativa y en la espacialización de esa misma, sí, por lo menos en esos trabajos que vimos de la investigación urbana. Y ya en términos de síntesis y retos, si quieres, Daniel, empieza. Bueno, sí, no, lo primero a resaltar, digamos, el ejercicio de análisis de los trabajos de investigación, más que ser digamos, estar planteado para hacer cuestionamientos o críticas, está, digamos, vinculado a hacerlas visibles, ¿cierto? Tienen, digamos, una impronta maravillosa en términos de reflexión teórica, tienen, como lo sostenía Eulalia también, diversas estrategias metodológicas también muy valiosas, ¿cierto? Y, digamos, hacen parte del acervo, digamos, de investigación urbana en Medellín, ¿cierto? A partir de esas improntas específicas, la invitación es a que las consulten, ¿cierto? A que sean fuente, digamos, de inspiración también para sus trabajos y sus temas de interés. Bueno, y lo otro, pues yo creo que a lo largo de la presentación hemos ido como dando algunas puntadas que servirían también como síntesis. Otra cosa que no queríamos dejar pasar es que también encontramos que hay una pregunta por el tiempo y la temporalidad interesante en términos teóricos y metodológicos y que enriquece las perspectivas, ¿cierto? Tanto en formas como de periodizar o en las preguntas por la vida cotidiana o esa relación como subjetividad y tiempo. O sea, hay horizontes de experiencia y después ahí creemos que hay una impronta interesante de la investigación urbana en el INE respecto a otras maestrías pues, de la ciudad del país. Pensamos que sería interesante generar una estrategia de divulgación de estos trabajos de grado, ¿cierto? Pensábamos, por ejemplo, un libro síntesis de los capítulos de capítulos síntesis que reúnan las investigaciones realizadas en la maestría, porque también creemos que es necesario visibilizar esas investigaciones y ponerlas a conversar. Y creemos también que en las últimas cortes hay una apertura temática interesante, más allá de los temas de la planeación y de la intervención urbana, ¿cierto? Como hipótesis tenemos que un poco esos temas ligados al urbanismo social tienen que ver con ese momento o histórico, eso es una primera hipótesis, pero pueden pasar otras cosas más, que lo que veíamos en las últimas cortes es una apertura a otros temas, ¿cierto? Entonces tenemos la relación de los niños y la nororiental que está trabajando Camila Aguilar, pero también los trabajos de Andrés sobre el Parque del Periodista, los trabajos de Jorge sobre Barrio Triste y las materialidades, la investigación sobre la salsa que vamos a tener el jueves, la exposición, pues que hay otro, y en esta nueva corte también hay otros intereses temáticos como interesantes y que creemos pues que luego también sería interesante volver a poner en perspectiva, juntar esa primera década de trabajos finalizados hasta el 2000, traer esos análisis hasta pues irlos reactualizando sería interesante. No sé si Daniel quiere decir algo más. No, solamente, bueno, una invitación a quienes nos están viendo y escuchando, digamos, a explorar y a perderse ahí en esas tesis que son sumamente interesantes. Bueno, y fue un ejercicio, digamos, en mi caso muy agradable ahí sumergirme ahí en esos procesos de investigación ahí tan ricos. Dale, muchas gracias. Bueno, les agradecemos a Eulalia y a Daniel por esta presentación y ese trabajo tan detallado, crítico, pero a la vez sugestivo y propositivo. Ahora quiero darle la palabra
mi colega Emilio para que modere la interlocución con las preguntas que van apareciendo en el chat de Facebook. Creo que ya hay una y algunos comentarios. Les invitamos a que sigan formulando sus preguntas allí para animar este debate que tendremos por un tiempo quizá de 20, 30 minutos. Gracias, Emilio. Gracias, Luis Antonio. Buenas tardes a todos y todas. Gracias a Eulalia y a Daniel por su excelente presentación. Tenemos varios comentarios y preguntas del público. Quiero empezar por los comentarios. Juan Camilo Álvarez dice que se trata de un gran marco de investigación en y desde el espacio urbano. Alejandro Pimienta destaca las bellas estéticas que tienen las portadas de las tesis. Aprovecho para decir que la presentación hace visible eso, me parece muy bonito. También coincido con Alejandro, coincido además con Eulalia en volver a poner un tema que hace rato siempre lo hemos puesto, y es en la posibilidad, digamos, de divulgar más publicar pues estos resultados de investigación, sea en formato de libro, en fin. Juan David Cosio dice que temas tan analizadores de ciudad, proyectos bien logrados y temas interesantes. Y tenemos varias intervenciones de Jimena Urrea, que nos ha acompañado en varias de estas sesiones, diciendo: coincido con los expositores, el concepto de producción desde la perspectiva socioespacial muchas veces se torna común, sin analizar los contextos de producción y otros conceptos marxistas. Más adelante dice ella misma, esa era una de las conclusiones en la Corte 1, muchas veces no se alcanzaba a dilucidar lo que implica a la producción desde la lectura marxista, desde el materialismo, y la construcción social se volvía un sinónimo peligroso. Finalmente, anota también Jimena Urrea, no necesariamente sería una ortodoxia, sino más bien una necesidad de claridad conceptual. Por otra parte, tenemos un comentario de Juan Camilo Álvarez, cercano también a este tema, que dice: de acuerdo completamente, la lectura marxista desde el punto de vista materialista, en el sentido abstracto concreto, como forma de análisis de las categorías que se pretenden como totalidad de lo real en Marx, muchas veces se pierde el sentido de la concepción dialéctica. Muchas veces la producción suele ser fácilmente confundida con construcción, en lo que coincide pues con el comentario de Jimena. Y Natalia Quiseno dice: qué buena lectura de las metodologías, sería muy bueno hacer eso para la historia de las investigaciones en toda la maestría, cosa que coincido con ella plenamente. Y vienen unas preguntas concretas del público que quiero entonces formularle a Eulalia y Daniel. La primera por parte de Carmenza Gómez, que dice: ¿cómo entiende usted el urbanismo social? ¿Qué comprenden por urbanismo social? Adelante. Dale, Eulalia. Luego. Bueno, no, pues el marco del urbanismo social fue como el nombre del modelo urbano que les dio Sergio Fajardo a sus intervenciones de gobierno, ¿cierto? Como poniendo énfasis a que el urbanismo debería ser social, y ahí están enmarcadas un montón de estrategias más físico-espaciales a mi manera de ver, pero que tuvieron como un gran revuelo y como un gran como marketing urbano, ¿cierto? Que se aprovecharon un poco para hacer publicidad de la ciudad y de esas intervenciones urbanas, ¿cierto? Tienen que ver con un modelo como político también y neoliberal de cómo se ve el espacio en la ciudad de Medellín, ¿cierto? Diría así en términos generales. Entonces, Daniel. Daniel, Sí. ¿quieres? Sí. Sí, claro. Bueno, yo apuntaría, digamos, a que es un proyecto geopolítico, digamos, de relanzamiento ahí de los procesos de acumulación de capital, digamos, por un conglomerado ahí de empresas, ¿cierto? Y de agentes sociales. Y digamos que esa dimensión, digamos, de economía política que está detrás de ese proyecto de urbanismo social,
digamos que no aparece en los ejercicios de investigación, pero sí aparece un elemento muy interesante, y es que ese proyecto geopolítico no se agota con esas estrategias de acumulación, sino que toca muchísimas aristas que tienen que ver, incluso, por ejemplo, hay una tesis, una de las ejercicios que era sobre la educación, sobre la construcción de uno de estos colegios del programa de calidad, ¿cierto? Y de cómo, digamos, el asunto, digamos, del urbanismo social implicaba producir nuevas subjetividades y nuevos ciudadanos, ¿cierto? Ciudadanos quizás más bajo una razón neoliberal, ¿cierto? Individualistas, muy orgullosos de su ciudad, pero digamos con una baja capacidad de pensamiento político y colectivo, ¿cierto? Entonces, las tesis que trabajan desde el INER, el asunto del urbanismo social, abren, digamos, extienden las implicaciones del urbanismo social más allá de esos elementos ahí de economía política, digamos, que tuvo el proyecto, y ese es, digamos, un gran aporte ahí de los trabajos. Muy bien, muchas gracias. Y tenemos una pregunta del profesor Alejandro Pimienta que dice, ¿creen que el Lefebvre debe ser apropiado para la investigación empírica desde cierta ortodoxia marxista? ¿Creen que en los aparentes, comillas, abusos, lo que hay es un interés por leer lo socioespacial? Adelante. ¿Quién se le mide a la pregunta del profesor Pimienta? Eulalia. Algo inicial, porque Daniel comienza a decir. No, a mí Lefebvre sí me parece muy interesante y muy importante como para los estudios urbanos, ¿cierto? De hecho, también por eso el llamado a que no fuera solo el texto de la producción social del espacio, sino otro, sino que yo creo que hay que leerlo como en sus contextos geohistóricos y también dentro de una corriente filosófica o política, pues entender a profundidad el pensamiento de Lefebvre. Creo que sí exige, más allá de que esa trialéctica o esas dialécticas, esas relaciones de poder que también están ahí en Lefebvre son muy interesantes, ¿cierto? Yo creo que no es simplemente como partir de ese enunciado, sino que creo que hay que trabajar a profundidad a Lefebvre, que en ese caso es muy fructífero, ¿cierto? Ahora el último libro, La arquitectura, arquitectura y placer, o el placer, bueno, no me acuerdo del título. La arquitectura del goce, es que se llama la arquitectura del goce. Placer, bueno, cierto, o sea, es un texto también muy interesante, pero con Lefebvre hay que leer bien varios de sus trabajos, pues como tener, y sobre todo situarlo como geohistóricamente su producción. Entonces yo creo que no es como una invitación tampoco a decir no trabajar a Lefebvre o eso, sino cómo lo estamos trabajando y en qué casos puede ser más potencial que otros. Daniel. Vale. Bueno, finalmente lo que pasa, al menos digamos en el asunto de la investigación urbana, es que las apropiaciones de Lefebvre curiosamente no son de la ortodoxia marxista, que ya no existe, digamos, en el ámbito de los estudios urbanos no existe, sino es una suerte de apropiación que es más postmoderna y más postestructural, ¿cierto? Ese es como el uso, digamos, y la interpretación que predomina actualmente en los estudios urbanos. Entonces el llamado no es tanto, digamos, a enclaustrarlo, digamos, en el análisis marxista, sino en valorar precisamente el contexto en el que están sus conceptos, ¿cierto? Y de esa manera, identificando esos contextos, es posible establecer esos puentes, digamos, de diálogo con otros autores de distintas corrientes, ¿cierto? Digamos, el caso, por ejemplo, del uso del derecho a la ciudad es bien patente. Digamos, en los trabajos de investigación se hablaba, digamos, de la relación del Estado y el derecho a la ciudad, ¿cierto? Y en la obra original de Lefebvre, el alegato al derecho a la ciudad era un alegato contra el Estado, ¿cierto? El Estado no produce el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad es una reivindicación que implica un cambio total y, digamos, en la concepción de Lefebvre, la destrucción misma del Estado, ¿cierto? Entonces, es importante tener, digamos, el contexto, ¿cierto?, de los conceptos en esos marcos teóricos más grandes para poderle sacar el jugo, ¿cierto? Muchas gracias. A propósito, Carmen Sá Gómez, quien hacía la primera pregunta, agradece la respuesta a Eulalia y Daniel y dice si se puede recomendar alguna biografía del INER para profundizar en este tema, sería bienvenido.
Yo lo que sugiero allí, a menos que tengan algunas referencias ya, es que pudiéramos contactar a Carmenza por el correo y enviarle, por favor, esa bibliografía. Tenemos otro comentario de Pedro Martín Daniel que dice: se nota la ausencia de una escuela de geografía en la ciudad para aterrizar aspectos como geografía de los urbanizadores en Capel 2013, morfología de las ciudades, es decir, la preocupación por el mercado inmobiliario. No sé si hay algún comentario sobre estos comentarios o doy paso al siguiente. Sí, bueno, hacer notar, digamos, que ese asunto, digamos, de la economía política urbana, digamos, es una línea, digamos, que puede ser muy fructífera también a explorar en el programa, ¿cierto? Digamos, están las condiciones ahí, digamos, teóricas para abordarlo, e incluso en esa apertura de temática que planteaba Eulalia, seguramente van a haber algunos elementos próximamente que están relacionados con las economías políticas urbanas. Muy bien, muchas gracias. Yo sin aprovecharme de mi condición de moderador, tengo unos comentarios que hacer, pues porque al cabo de 7 cortes en la maestría no puede dejar uno de notar primero que todo lo interesante de este ejercicio, porque es un ejercicio juicioso y crítico. Los conferencistas hoy han hecho una lectura juiciosa de numerosas tesis, es decir, esto es un gran trabajo el que están haciendo, y como indicaba ahorita la profesora Natalia Quiseno, sería muy interesante ampliarlo a la totalidad o identificando otros temas, ¿no? Por sus intereses académicos, por supuesto que se entiende que los conferencistas hoy han enfatizado en el tema de lo urbano. Yo creo que una lectura amplia de la producción de la maestría, que además parta de un enfoque o de una aproximación temática más amplia, haría visibles temas como, por ejemplo, la tesis de Juan Camilo Domínguez, que se dirigió exclusivamente a analizar la relación del concepto de producción del espacio en Lefebvre en relación con la literatura marxista relevante para el efecto, y era lo que mencionaba el profesor Daniel. Entonces me parece que hay que destacar, por ejemplo, ese trabajo, que es un trabajo teórico, que si uno va por el lado de identificar si es un trabajo de lo urbano o lo rural, nunca lo identificaría. Y así otros que se sitúan en espacios difíciles de capturar, como por ejemplo el de Camilo Bustamante, que lo hace sobre palmitas, y que el concepto de lo urbano, de manera muy estricta, pues lo dejaría en el ámbito de la ruralidad, pero que tampoco cabe en una ruralidad absoluta. Es decir, la categoría de entrada de lo urbano allí ya, digamos, hay un límite, y pues no es una crítica, es solamente hacer visible lo importante del trabajo que han efectuado ustedes y cómo podría ampliarse, servir de modelo, de piloto para ampliarlo a una lectura crítica de todos los estudios que se han hecho en la maestría. Saludo pues mucho este ejercicio que han hecho. Hay un nuevo comentario. Juan Diego López Ríos dice: la eliminación progresiva de barrios tradicionales por medio de nuevos usos del suelo y la especulación inmobiliaria, por ejemplo, los inquilinatos. Supongo ese comentario también quiere hacer notar pues como otro tema relevante de investigación en el ámbito urbano. Yo voy a hacerle una pregunta al profesor Daniel, aquí abusando un poco de mi papel de moderador, pero dado que probablemente debemos esperar a que lleguen más comentarios o preguntas y que tenemos todavía algo de tiempo. Edward Soja pues hace una lectura del trabajo de la producción del espacio de Lefebvre, y como bien indicaban ustedes, es una de las fuentes de comprensión que en la maestría se ha empleado conjuntamente con la de David Harvey sobre la tesis de producción del espacio.
y llamaba la atención el profesor Daniel acerca de la manera en que hay que tener cuidado de leer a Lefebvre a través de Soja, sobre todo por la eliminación de la dialéctica. Yo pues pregunto si no está ampliando justamente el concepto de dialéctica Soja al hablar de trialéctica. Y lo segundo es si considera que por el hecho simplemente de pertenecer a una academia anglosajona, Soja es analítico y esquemático. Bueno, chévere la pregunta, profe. Bueno, finalmente, digamos, el mismo asunto de la trialéctica en Soja está encaminado a eso, ¿cierto? A olvidarse un poquito de la dialéctica. Él exploró en algún momento eso que se llamaba la dialéctica socioespacial, y en determinado momento abandona un poco eso y comienza, digamos, a plantear ese asunto de los tres espacios. Entonces, los tres espacios, digamos, que tienen muchos elementos relevantes en la medida que él logra establecer unos puentes, por ejemplo, con Foucault, le sirven, digamos, como categoría de análisis para distintos momentos de la urbanización, que llama revoluciones urbanas. Pero finalmente, digamos, cuando se va a hacer el uso de esos conceptos de los tres espacios, parece que se disgregaran, ¿cierto? Que estuvieran por separado, que el primer espacio fuera una cosa muerta, ¿cierto? Digamos, menos dinámica que lo que es el tercer espacio. Él hacía énfasis en el tercer espacio y decía que la geografía estuvo abocada en el siglo XX a estudiar solamente el primer espacio y el segundo, y que había que abocarse ahora a estudiar el tercer espacio. Entonces Doreen Macy le decía, no, pues que qué sufrimiento leerle un libro hablando, digamos, en toda la obra de lo terrible que eran los dos espacios, para luego llegar al tercer espacio y ver que hay una especie de ambigüedad, digamos, y de irresolución ahí conceptual de ese término, ¿cierto? Entonces hay unas cosas, digamos, que facilita, digamos, la categoría de los tres espacios, pero hay otras, digamos, que limita. Y no pasa solamente, digamos, con Edward Soya, con el caso de Harvey es bien patente también. A mí me pasó en mi tesis doctoral, y yo hablaba de un concepto de Harvey que pensé que era de Harvey, que era el del circuito secundario, ¿cierto? Que involucra las inversiones en inmobiliarias, en ambiente construido. Resulta que el concepto era originalmente Lefebvre, tenía un contexto teórico totalmente distinto al que Harvey le da, ¿cierto? Entonces, esas extracciones de conceptos a partir de un autor facilitan, digamos, la llegada al concepto, pero pueden a veces también como eliminar, digamos, vetas de análisis ahí que pueden ser interesantes. Bueno, muchísimas gracias. No sé si respondí, profe. Es una conversación sí. que seguramente seguiremos, ¿no? Pero me parece pues que al lugar, por supuesto, y que es muy sensato siempre llamar la atención acerca de que no es lo mismo ir a las fuentes directas de la producción de determinados enunciados teóricos a conformarse con la lectura de sus intérpretes. Y lo ideal es siempre tener ahí siempre una lectura de primera mano. Bueno, yo no veo más comentarios, más preguntas. Les agradecemos mucho. Le doy la palabra a Emilio, sí, adelante, Eulalia, cuéntame. Me llegó una notica del profesor Vladimir haciendo una anotación interesante también, que como porque al lado pues que es una producción conjunta entre asesores y magíster, pues que ahí en los nombres de las tesis no pusimos a los asesorados, y creo que es un punto interesante. Incluso en la tablita que hicimos pues en la base de datos en Excel que hicimos, hay una casilla donde efectivamente están los asesores, y eso es otro de los análisis pendientes por hacer, pues tanto como la adscripción a los grupos de investigación, pues ahí esa es otra de las preguntas interesantes de hacerlo. Pero sí, como decía Emilio, yo creo que es muy importante que nosotros hagamos este mismo ejercicio de leernos entre nosotros mismos, de leernos críticamente, de mirar qué es lo que se ha hecho en la maestría, cuáles son las potencialidades y las falencias, porque respecto a eso también podemos mirar qué hacer. Pues por lo menos con esta revisión que hicimos Daniel y yo, nos surgieron muchas ideas como para lo que son las cortes, para las próximas cortes, los trabajos de grado que vamos a estar acompañando, que Daniel va a ser asesor también en esta corte, yo también, y para cosas que podamos hacer entre la Escuela de Planeación Urbano Regional y el INER. Entonces, bueno, no,
También puedes decir que es que la motivación de este estudio era porque creemos que ese asunto de la investigación urbana es muy potente y es muy interesante, y creemos que en el INER hay un nicho para desarrollarlo, y dentro de los estudios socioespaciales. Ya era eso. Súper, muy bien. Bueno, les agradezco mucho. Los dejo entonces con el profesor Luis Antonio para cerrar y recordarnos lo que sigue de este proceso. Muchas gracias, profesor Daniel, profesora Eulalia. Hasta luego. Muy bien, gracias Emilio, y reitero también mi agradecimiento a Eulalia y a Daniel por este ejercicio que da apertura a nuevos enfoques, conceptos, teorías, e incluso volver Creo que se congeló Luis. Sí, parece que tenemos un problema técnico y el profesor Luis parece que... Sí, Luis, aló, ¿me escucha? Luis, hola Luis, es que se congeló. Si vuelve, por favor, parece que ahí está. Hola, Sí, adelante. Bueno, parece que hay problemas de internet donde se encuentra Luis Antonio, entonces yo tomo pues la palabra para finalizar acá debido a este inconveniente. Bueno, agradecerles a todos su presencia en este espacio, esta compañía que nos brindan, agradecer a los conferencistas ese ejercicio juicioso, crítico y muy productivo que realizaron, a todos a quienes nos han escrito con sus comentarios, con sus preguntas. Bueno, y los invito entonces para el próximo jueves 13 de agosto, que tendremos la siguiente conferencia, nuestra 8ª conferencia del ciclo INER 30 años, y que estará dedicada al tema de movilización social y disputas territoriales, experiencias y retos desde el INER, a cargo del profesor Andrés García Sánchez. Entonces los esperamos pues el próximo jueves, y vamos a seguir adelante pues con este ciclo que hoy entonces completa 7 conferencias y que va hasta el martes 1 de septiembre. Los esperamos nuevamente acá. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Sí. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén bien.